Mi nombre es Teresa Ortiz Hernández, soy aspirante a la licenciatura de Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que a continuación les voy a presentar es la importancia de la educación escolarizada en el Estado de México. Esta es una investigación de tipo documental y de campo, en la que realizamos entrevistas, encuestas y llevamos una bitácora de campo realizando observaciones respecto al tema. Tenemos que dentro del ámbito educativo, los padres se dice que son responsables de la educación de sus hijos, primeramente dentro de su casa y posteriormente son los encargados de acercar a sus hijos a las diferentes instancias educativas. Son los padres los encargados de llevar a los niños a la escuela. Pero tenemos que este es un grave problema en nuestro país, ya que 2.6 millones de niños no asisten a clases. Dentro del Estado de México la cifra es un poco menor, pero es igual de alarmante. Los maestros se muestran un tanto preocupados por estos casos, porque es poco lo que pueden hacer al respecto. Como profesores dentro de un grupo, el aspecto que a ellos les toca atender es, una vez que el niño no se presenta, llevan la queja a dirección. La dirección escolar se encarga de realizar una visita a la casa del niño, cerciorarse de por qué el niño no está asistiendo a la escuela y levantar un informe, y es todo lo que ellos pueden hacer al respecto. Realmente ellos no pueden ir más allá. Con una entrevista a varios maestros, ellos manifiestan que es un problema y es muy importante que los niños tengan que asistir a la escuela. Los niños deben de ir a la escuela, primero porque es el primer lugar donde los niños socializan. Fuera de su ámbito familiar, es el primer lugar donde los niños empiezan a interactuar entre pares con otras personas. La segunda opinión de los maestros es que los niños tienen que asistir a clases porque es importante para su desarrollo cognitivo, psicosocial, biológico, ya que ciertos aprendizajes únicamente pueden ser mejor adquiridos a ciertas edades y es difícil adquirirlos después. Tenemos que si un niño no asiste a clases o sus padres no lo llevan a clases, en el sistema municipal BID se encargan de recibir este tipo de casos. Estos casos no tienen un proceso especial, es un simple seguimiento psicopedagógico, lo más que se puede llegar a hacer. Cuando llegan un niño o se da una queja de que algún niño no está siendo enviado a la escuela por sus padres, el DIF se encarga de enviar citatorios a los padres y a mandarlos que asistan a las oficinas. En este caso, en el municipio de Tultepec, estas son las oficinas del DIF de Tultepec, y ellos tienen que asistir, pero no es obligatorio. Se hace una valoración, tanto familiar como individual. Si se necesita algún tipo de apoyo psicológico, se brinda, pero hasta ahí no existe un proceso más importante o más un poco más riguroso en cuanto a los padres que cometen la falta de no enviar a sus hijos a la escuela. Maneja la trabajadora social del DIF que no son muchos los casos que se presentan de niños que no van a la escuela. Los que se llegan a presentar, los pocos que se llegan a presentar son quejas dadas por los familiares del menor, pero es poco común, y cuando llegan realmente no tienen un marco de actuación, qué poder hacer para aliviar esta situación. Solo pláticas psicológicas. Una vez que terminan estas pláticas psicológicas con los padres y los niños, se les da un alta. No existe un acta, no existe un precedente, simplemente se les da lo que ellos manejan como un alta y no pasa nada. Si existe alguna reincidencia, tampoco el DIF tiene mecanismos legales para poder actuar en consecuencia. Se realizó una encuesta a padres de familia. Primeramente, más del 50% manifiesta que tienen hijos en edad escolar. También manifiestan que dentro de su comunidad más del 43.6% de los encuestados conoce a un niño que no va a la escuela por diferentes circunstancias. El 18% manifiesta que dentro de su comunidad no lo conoce, pero sí sabe de un caso.
Y a la pregunta si debería existir una sanción para aquellos padres que no llevan a sus hijos a la escuela, el 87.5% manifiesta que sí debería existir una sanción para aquellos padres que no llevan a sus hijos a la escuela. Cabe aclarar aquí que estamos únicamente tocando aspectos de responsabilidad de los padres. Aquí no estamos incluyendo situaciones de enfermedad o discapacidad, o no estamos también tocando situaciones en las que no hay una escuela cercana al domicilio o que por alguna cuestión de extrema pobreza los padres no puedan llevar a sus hijos a la escuela. Aquí es únicamente en el área donde hay escuelas, donde están los medios presentes para que un niño estudie y sean los padres quienes no decidan llevar a sus hijos a la escuela. La legislación en la materia es pobre en este aspecto, ya que si bien se han hecho muchas reformas, como la Ley General de Educación, la Ley de Profesionalización Docente, estas únicamente atacan a los maestros, no atacan a los maestros, atacan únicamente al quehacer de los maestros, su modo de evaluación, etc. Y el Estado es visto simplemente como un proveedor del servicio educativo, pero no hay una legislación como tal que obligue a un padre a llevar a su hijo a la escuela, aun cuando es considerado como un derecho humano, un derecho fundamental, ya que en palabras de la Pizarre, en un ensayo que realizó sobre la exigibilidad de la educación, él comenta que si no tienes derecho a la educación, es muy difícil ejercer los demás derechos. Un ciudadano que no tiene educación, es muy difícil que sea consciente cuando se le vulneran algún otro derecho. De ahí es importante que se haga primero un trabajo de investigación profundo. Cuando existen causas justificadas, buscar los mecanismos de que los niños sean enseñados. Pero cuando no existe una causa justificada, sí se debe poner importante atención a por qué los niños no están yendo a la escuela. Aquí en este trabajo proponemos, primero, que se haga una concientización a los padres. Muchos por ignorancia y por prejuicios sociales no creen que los niños necesiten una educación. Únicamente con que sepan en algunos casos leer y escribir, sumar y restar, pueden desarrollarse en la vida, y en la actualidad estas herramientas ya no son las únicas necesarias, son apenas las mínimas básicas necesarias para adquirir otros conocimientos. Se tiene que hacer una labor con los padres de conciencia y enseguida imponer sanciones importantes, como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un niño no va a la escuela, por voluntad de los padres, el niño es retirado del hogar y enviado a una custodia estatal, en lo que se resuelve la situación del menor, porque es muy importante para el entorno de un país que tenga una sociedad preparada, y esa sociedad preparada no empieza con los adultos, empieza desde la primera infancia, empieza desde el kinder, desde la primaria, la secundaria. Mientras más individuos tengamos preparados, mejor serán las posibilidades de ser más competitivos como país. Por eso es importante que para que exista un mejor conocimiento por parte de los padres de las sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de no llevar a sus hijos a la escuela, sería importante que hubiera una legislación. Si no hay un delito, no hay pena. Entonces no se puede dejar como un asunto administrativo como es hasta el día de hoy, sino tiene que ser un trabajo mucho más profundo y mucho más específico por parte de las instituciones gubernamentales, por parte de las escuelas y por parte del sistema DIF, que en este caso pues son los representantes del menor ante la ley. Muchas gracias.